Amén. Tomen asiento. Buenas noches. Vamos a continuar hablando acerca de Cristología, que es justamente todo este conglomerado de clases que venimos dando, hablando acerca de Jesús, la persona de Jesús, la persona más importante de toda la historia, el universo y sobre todo en nuestras vidas. Amén. Mire si no es importante hacer énfasis en la persona de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo. Al principio de Cristología hemos visto también algunas afirmaciones, pero hoy vamos a profundizar un poco más en esto. Amén. Y vamos a ver también cómo Él se presentó, los yo soy de Jesús, ¿sí? Mostrando también su divinidad, no solo hablando como maestro y como Mesías o enviado de Dios, sino hablando también como el mismo Dios representado a través de Jesús. Amén. Entendiendo que Jesús y Dios tienen la misma naturaleza. Amén. Vamos a empezar entonces hablando, y pasamos a la primera diapositiva. Hoy en día muchos han llegado al convencimiento de la divinidad de Jesús. Muchos insisten en negarla por completo. Por otro lado, existen los que insisten en que Jesús solo fue un gran maestro, un iluminado, tal como han sido otros grandes en la historia. Amén. Entonces, ¿cuál es el veredicto de Jesús acerca de su propia persona? ¿Qué es lo que vamos a analizar hoy? Acá puse el propósito. El propósito de esta clase es demostrar que Jesús o fue Dios, o por lo tanto lo sigue siendo, o fue una persona totalmente demente que apareció o que tuvo su aparición en la tierra, amén, diciendo que era el Hijo de Dios. Esto porque si analizando en algunas afirmaciones nos damos cuenta de que solo Dios puede afirmar cosas como estas, o un individuo que no está en su sano juicio. Amén. Entonces vamos a ver qué dijo Jesús acerca de sí mismo. Hemos puesto algunos versículos para realizar algunos contrastes también con el Nuevo Testamento. Juan, sabemos que es un libro escrito por el apóstol Juan con el fin de presentar a Jesús como el Dios. Amén. Jesús como Dios, Jesús como el creador también y parte de la creación de este universo. Vemos entonces, tenía igualdad con Dios, hablando de Jesús, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, que nos dice estos versículos. En el principio, ¿se acuerdan esta palabra que la analizamos? Amén. El verbo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entendiendo que desde el principio de la creación, la persona de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de forma mancomunada, estaban formando y dando inicio a esta nueva naturaleza o esta nueva creación. Vamos al 5:18, por favor, de Juan. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso era una aberración para el pueblo de Israel, era una aberración para los judíos que alguien alguien desconocido, podemos decirle entre paréntesis, porque no se reconocía su linaje, no lo conocían y no lo reconocían, sino que lo veían como el hijo del carpintero, que pueda decir que era hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Amén. Y vemos en contraste con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vemos también ahí cómo se presenta a la persona de Jesús, dándole la misma preeminencia, la misma autoridad, la misma jerarquía que el Padre. Amén.
Entonces seguimos avanzando. Dios es uno en esencia y tres en persona. Vemos también a Jesús haciendo autoafirmaciones. Él era el dador de la vida. Jesús presentándose en Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere, ¿qué hace? Da vida. Hermoso versículo también para entender un poquito más esto de que somos escogidos por el Señor. Al que el Padre quiere y al que el Hijo quiere, le da vida. Romanos también nos dice que Él hace misericordia con quien quiere. Así que si usted y yo estamos acá, dele gracias al Señor que nos escogió y nos dio la posibilidad de creer en Jesús como nuestro Salvador. Amén. Vemos entonces ahí Jesús presentándose como el dador de vida. Efesios capítulo 2, versículo 1, también en contraste con el apóstol Pablo. Y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros, hablando de Cristo. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecado. Amén. El que no le conoce, entonces podemos decir que está muerto. Por eso nosotros sí, al conocer y reconocer a Cristo como nuestro Salvador, no es algo que nosotros lo hemos podido hacer por mérito propio, no es algo que nosotros lo hemos hecho con una intención nuestra. Él ha depositado en nosotros fe y Él ha depositado en nosotros gracia para que podamos creer en Él como Salvador de nuestras vidas. Amén. Por eso vemos también que en su palabra en el libro Juan dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Es Él el que nos escogió, es Él el que nos eligió, amén, y es Él el que nos dio la capacidad para poder creer, amén. Seguimos avanzando también, aquí vemos otras afirmaciones de Jesús como quien juzga a los hombres. Juan 5:22, podemos ver, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Y ese va a ser el juicio final, cuando Él venga a juzgar acá a la tierra. Primero vino como Salvador, como reconciliador, pero después vendrá a juzgar a la tierra. Comparamos con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, donde el apóstol Pablo nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? ¿Quién va a estar juzgando? Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a tener que dar cuentas delante del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, obviamente que si nos arrepentimos, volvemos nuestros corazones a Él y nos apartamos del pecado, Él en este día del juicio, en este día en el que vamos a ser juzgados, no va a tener en cuenta nuestra maldad, sino que va a ver en nosotros la redención de Cristo. Amén. Ahora, entonces hemos visto como introducción estas afirmaciones, Jesús hablando y mostrándose en igualdad con Dios Padre. Hemos visto también a Jesús como dador de la vida y hemos visto también a Jesús como aquel que vendrá o viene a juzgar a los hombres. Amén. Seguimos avanzando en la siguiente diapositiva, otras afirmaciones de Jesús. Él determina el destino del hombre. Mire lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, solo por creer en Él. Amén. No hay salvación fuera de Cristo. Otra autoafirmación de Jesús. Mire, estamos tomando referencia el libro de Juan, como les dije al inicio, porque el libro de Juan nos habla acerca de Jesús como Dios. Entonces nos va a mostrar atributos de Dios en Jesús. Amén. Vemos también, Él tiene la vida en sí mismo, ¿sí? Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida ¿en qué? Eso es la autoexistencia. Eso quiere decir que Dios no tiene creador. Él autoexiste por sí mismo. Él es. Amén. Qué tremendo, ¿no?
Nuestro cerebro y nuestra mente están pequeñita en entender todo lo que haya sido creado, pero el único que no ha sido creado es Él. Es un ser autoexistente. Amén. Seguimos avanzando, nuestras vidas dependen de la suya y las fuerzas de la naturaleza dependen de su existencia. Él tiene poder, el poder de la resurrección. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y de los que oyeren, y los que oyeren vivirán. Amén. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué van a hacer? Oirán su voz. El 29, versículo 29. Y los que hicieren lo bueno saldrán ¿a quién? A resurrección de vida. Mas los que hicieren lo malo, a su resurrección, ¿pero para qué? Para condenación, de condenación. Amén. Esto demuestra que podemos confiar en Él. Él va a cumplir sus palabras y va a cumplir sus promesas. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían que cuando Él venga a buscarnos y a pedirnos cuenta, vamos a estar tranquilos porque hemos creído en Él y nuestras obras van a ser de honra y adoración a nuestro Dios? Amén. Él dice que todo lo que nosotros hacemos, o la palabra nos dice, mejor dicho, que todo lo que nosotros hacemos van a ser coronas que vamos a arrojar delante de sus pies. Nuestras buenas obras no las vamos a quedar nosotros para decir, mira todo lo bueno que hice, no, sino que van a ser ofrendas de adoración delante del Cordero. Van a ser coronas de honra que vamos a arrojar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos van a arrojar esas coronas de honra con esas buenas acciones que estamos acá dando al Señor con tanto amor, con tanto esmero? Amén. Decirle a que tenés al lado, esforzate por hacer el bien. Amén. Esforzate por honrar a Dios. ¿Sabe por qué? Podemos buscar dos formas de hacer el bien. O buscamos la manera que tiene el mundo, que hace el bien para poder resaltar y ser reconocido, o buscar la forma de Dios, que hacemos el bien para honrar a Dios. No para quedar bien nosotros, sino para que Él sea glorificado. Recuerde que nuestro propósito es que Él sea glorificado. Amén. Y que podamos manifestar a Cristo en nuestras vidas. Seguimos avanzando. Siguiente diapositiva. Afirmar que Jesús solo fue un gran maestro, solamente esto, es afirmar nuestra ignorancia de sus enseñanzas. Todo el libro de Juan, lo invito, yo lo estoy volviendo a leer, amén, y lo leo, lo continúo leyendo y lo vuelvo a leer, ya voy en este año como 3 veces leyendo el mismo libro de Juan. Tanta riqueza y tanta revelación de Cristo como Dios, amén, podemos ver en estos atributos que Él manifiesta en su palabra. En el mismo Juan capítulo 5 de Juan, Jesús cita los testigos que dan testimonio acerca de quién es Él. El libro de Deuteronomio nos dice algo particular, si quieren los podemos poner, 19:15. Nos habla acerca de la ley del testigo, ¿sí? Si después quieren leerlo, es cómo se tomaba referencia y a quién se le daba crédito o credibilidad, amén, en un testimonio. Y vemos ahí, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de ¿cuánto? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Qué tremendo, ¿no? Hasta aún en la palabra tenemos esta ley que nos habla acerca de que era necesario de que haya testigos que afirmen acerca de esta naturaleza divina de nuestro Señor. Vamos a ver en este caso 5 testigos de esta naturaleza divina del Señor, y el primer testigo es el Padre. Juan capítulo 5 versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y que sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando? Acerca de Dios Padre. Recuerden que son palabras de Cristo. Amén. El que da testimonio, Dios Padre.
Versículo 8, capítulo 18, vemos otra afirmación. Empieza con esta famosa frase que vamos a analizar al final de la clase. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió, ¿qué hace? Da también testimonio de mí. O sea que también está afirmando esa deidad, ese poder de Cristo y presentando a ese Cristo también como Dios. Amén. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Qué importante. Mire por qué es tan importante entender estas afirmaciones acerca de Cristo como Dios, porque hay una doctrina errada, por ejemplo, del lado de los testigos de Jehová, que se tomaron del arrianismo, donde no consideran a Cristo como Dios, sino que consideran a Jesús como una creación más de Dios, dándole como un escalafón menos de autoridad, o sí podemos decirle de supremacía, y no dándole toda la gloria a Cristo. Amén. Así que es muy importante poder tener estas afirmaciones claras en nuestro corazón y en nuestra mente cuando quizás alguien con algunas dudas pueda venir a hablar hacia nosotros y nosotros podamos hacer evidencia por medio de la palabra del Señor, como el Señor afirmó en todo momento en el Nuevo Testamento que Él era Dios. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, y ahí vemos al Padre afirmando, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Versículo hasta ahí, hasta el 17. Vemos entonces también una vez más al Padre como testigo reafirmando, amén, que en Cristo estaba esa naturaleza divina. Amén. Afirmar que nosotros éramos hijos era afirmar que en nosotros también estaba la naturaleza de esa persona. Por eso decir yo soy el Hijo de Dios es como decir yo soy Dios, prácticamente, porque comparten la naturaleza. Amén. Entonces acá vemos la afirmación del Padre diciendo: este es mi Hijo. O sea, este tiene mi misma naturaleza, tiene mi misma esencia. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Una afirmación de parte del Padre. Segundo testigo, Juan el Bautista, Juan capítulo 5, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de ¿quién? ¿Quién era la verdad? De Cristo. O sea, otro testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo y que anunciaba al Mesías era Juan. Tercer testigo, las obras que hacía. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago. ¿Dan testimonio de quién? De mí. Y que el Padre me ha enviado. Amén. Eso es uno de los argumentos con los cuales se presenta. ¿Se acuerda aquel varón estudioso? No me va a salir el nombre ahora, que el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Nicodemo puede ser? ¿Sí? Nicodemo, amén. El Señor le dice, ¿cómo puede ser? Solamente alguien que el Padre envió puede hacer las obras que tú haces. Amén. Reconoció a Cristo como el Mesías por las obras que Él hacía. Amén. Las obras que Él hizo dan o manifiestan la evidencia de que Él era el Mesías y de que Él era Dios. Amén. Vamos también el cuarto testigo, las Escrituras, también en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, si queremos conocer a Jesús, tenemos que escudriñar las Escrituras. Ellas dan testimonio, ellas hablan, ellas manifiestan, ellas nos muestran quién es Jesús, para que nosotros podamos entender en la esencia de nuestro corazón quién es nuestro Salvador y podamos amarle más. Amén. ¿Cuántos quieren amar más a Jesús?
¿Verdad que no podemos? Yo te amo. Mentira, porque si no conocemos no podemos amar. Si hay una condición para amar a alguien, me imagino usted saliendo de acá a la puerta de la iglesia y diciendo, se pasa a alguien, yo te amo. No lo puedo amar, seamos sinceros. Si hay algo que construye amor, o si algo que construye el vínculo del amor, es el conocer a la otra persona. O sea que yo no puedo decir que amo a Jesús si no lo estoy conociendo a través del testimonio de la palabra. Decirle a que tenés al lado, empezá a leer la palabra. Con mayor insistencia, con mayor esmero. Ahí vamos a conocer quién es Cristo y ahí nos vamos a enamorar más de Él. Amén. Gracias, Señor. Otro testigo que vemos también y lo nombran acá en el libro de Juan es Moisés. Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47. Amén. ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque estaba hablando de la ley. Amén. Por eso decía que Moisés lo iba a acusar porque él había recibido la tabla de la ley. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amén. Porque todo el Antiguo Testamento y el Pentateuco muestra imagen o refleja la imagen de quién habría de venir. Todo nos habla acerca de Cristo. Todo. Las fiestas del pueblo de Israel nos hablan acerca de Cristo. Un día podremos analizar fiesta por fiesta y ver cómo se ve a Cristo reflejado en cada una de esas fiestas representadas y celebradas por el pueblo. Amén. Cristo estuvo presente en todo momento y todo se cumple en Él. Amén. Vamos a seguir avanzando. Siguiente diapositiva. El hombre no cree por falta de evidencia, sino por conveniencia. ¿Por qué? La verdad, porque si yo creo en Jesús me voy a tener que empezar a ajustar a lo que dice Jesús. Entonces, a veces muchos no quieren dar ese paso de compromiso con el Señor. Amén. Entonces no me conviene creer tanto. Pero, como les digo y siempre les digo, como siempre les afirmo, que usted no crea en la gravedad, no crea que la gravedad existe. Si usted se tira de acá, se va a reventar la cabeza igual, crea o no crea, porque es una ley ya establecida por Dios. Lo mismo que Cristo, amén. Que el mundo o la sociedad no quiera reconocer a Jesús como el Mesías, no quita que Él venga un día a esta tierra y los juzgue por lo que hicieron. Amén. Así que le damos gracias al Señor por la obediencia que Él también pone en nuestro corazón al creer y al no tener un corazón convenido en decir, no, esto me conviene y esto no. Nuestra obediencia no es selectiva. Decirle a que tenés al lado, tu obediencia no es selectiva. Es todo o nada. Te guste o no te guste. Amén. No podemos elegir qué creer y qué no. Todo para nosotros debe ser en obediencia a nuestro Señor. Los judíos creían que había ciertos milagros que solo el Mesías podía hacer. Y estos fueron llamados los milagros mesiánicos. ¿Amén? Agregué uno más acá. Son 4 generalmente que se reconocen como milagros mesiánicos. Aún hay unos que ellos han agregado en el Talmud. El Talmud sabemos que es la Torá o comentarios de la Torá de forma oral que se han ido escribiendo. Amén. Y en ese Talmud se han agregado también algunos milagros mesiánicos que, si los podemos ver, están reflejados en el libro de Isaías. Amén. Cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos. Amén. Todas esas eran evidencias de la obra que iba a hacer Cristo y de los milagros que Cristo tenía que hacer, o ellos esperaban del Mesías que iba a venir. ¿Qué los cumplió Cristo? Amén. Vamos a ver algunos de estos milagros. La sanación de alguien que había nacido ciego. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 4. ¿Sí? Estos son milagros mesiánicos, ¿sí? Son los milagros que el pueblo judío esperaba que se cumpliesen en su Mesías y se cumplieron en Jesús. Vemos acá.
Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Amén. Entonces vemos más adelante en este pasaje cómo el Señor permite que este ciego de nacimiento reciba la vista, dando cumplimiento a una de esas profecías mesiánicas, ¿sí?, que se habían escrito en el Talmud. Otra de esos milagros mesiánicos es la resurrección de una persona después del tercer día de su muerte. Ellos pensaban que el espíritu de la persona quedaba rondando 3 días, ¿sí? Decían que iba desde el cementerio hasta la casa. Ellos pensaban culturalmente que después de haber muerto en esos 3 días el espíritu como que rondaba, no se hallaba ni en la casa ni en el cementerio, es como que iba de acá para acá deambulando. Sabemos que no es así, amén, pero ellos tenían esta costumbre. Entonces, por eso después del tercer día se consideraba que realmente estaba totalmente muerto. Amén. Y era un milagro resucitar a la persona al 4.º día. ¿Y a quién resucitó el Señor al 4.º día? A Lázaro. Ahí se cumple otro milagro mesiánico. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44. O sea que todo lo que sucedió en la palabra de Dios tiene un fundamento. Cada milagro que el Señor hizo tiene un porqué. Amén. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Eso también para nosotros, ¿no? Aunque parezca todo perdido, aunque parezca todo muerto, aunque parezca todo sin solución aparente, podemos ver la gloria de Dios si creemos en Él. ¿Hay alguien que cree acá? Amén. Miren, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Se da cuenta? ¿Para qué era el milagro? Para manifestar su afirmación como Mesías, para que la gente vea y crea que Él era el Mesías llamado por Dios. Amén, el Hijo de Dios. Ahora, hay una particularidad en versículos anteriores, porque Él se encontraba en otra ciudad cuando se entera que Lázaro estaba enfermo. Y decide quedarse unos días más. Cualquier amigo de nosotros, me imagino, los más pasionales, ¿no? Nos enteramos que está enfermo el amigo, ¿qué hacemos? Corriendo nos vamos y nos metemos y lo buscamos, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Se quedó donde estaba. Tuvo 2 o 3 días más en ese lugar. Y después fue, porque era necesario que Él muera para que se pueda manifestar el milagro. Amén. Y esto es una enseñanza tan grande, tan hermosa, porque nos enseña que el Señor nunca llega tarde a nuestras vidas. Nunca llega tarde a nuestras circunstancias. Nunca llega tarde en nuestras situaciones, en los más personales. Él llega a tiempo. Amén. Decirle que tienes al lado: Dios nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Amén. Y esperó unos días más y después se fue y lo encontró muerto. ¿Pero para qué era?
para que todos ahí pudieran creer y ver la evidencia de que Él era el Mesías. Él era el Salvador. Amén. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Imagínense eso. Yo me imagino la escena de un muerto de 4 días con olor a putrefacto, en descomposición. Y vamos a ver qué pasa. Versículo 44, qué tremendo. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió atado de manos y de pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenle ir. Qué tremendo. Amén. Vemos ahí al Señor manifestando una vez más su gloria, su poder y mostrando la evidencia de que no era un simple maestro o un simple iluminado. Era el Hijo de Dios. Era el Dios encarnado. ¡Wow! ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Otra evidencia que no está acá, pero la puse acá en mi apunte, es la liberación de espíritus, ¿sí? De espíritus inmundos, sobre todo de una persona sorda muda. También era parte de estos milagros mesiánicos. Y lo podemos ver en Marcos capítulo 9, versículo 22. Marcos 9, 22. Amén. Y muchas veces le echan el fuego, hablando del joven, y en el agua para matarle. Ahí estaba hablando el padre acerca de las condiciones y de las reacciones que el hijo tenía. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo. Amén. Otra palabra de fe para nosotros hoy. Amén. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gracias, Señor. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y muchas veces esta es la oración que debemos elevar, una oración sincera. Se ve que le estaba costando creer que Dios podía obrar. Y en esto sí es un pecado no creer, pero es bueno reconocerlo y pedir al Señor, ayuda a mi incredulidad, no quedarnos solamente con eso. Cuando nos está costando obedecer, cuando nos está costando ir en contra de un sentimiento que sabemos que no tiene que estar, sabemos que obedecer al Señor, amén, es tener fe, porque la fe es creer, confiar y obedecer. Ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a mi desobediencia, en otras palabras, amén. ¿Cuántos vamos a empezar a orar así? Señor, ayúdame a creer, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a obedecerte. Amén. Ayúdame a tener confianza, ayúdame a saber que vos tenés el control, porque a veces nos falta la fe. Amén. Y este hombre fue sincero y en su corazón creyó y le pidió al Señor y clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Versículo 25, qué tremenda historia. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué palabras de autoridad. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Versículo 28. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y escuchen esto. Tremendo, versículo 29, porque antes ellos habían intentado, antes ellos habían orado por este joven, habían pedido por este joven, pero no había pasado nada. Por eso el padre fue directamente a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? Este género, amén, esta clase de espíritus, de demonios, dice, con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración y ayuno. ¿Por qué habla de la oración? La oración significa dependencia.
Y el ayuno también significa dependencia. Tanto la oración como el ayuno son ejercicios o disciplinas espirituales que van a fortalecer nuestra fe. O sea, ¿qué le faltó también a los discípulos para hacer la obra de liberación del joven? Le faltó fe. Amén. Entonces, por eso nosotros cuando ayunamos y oramos al Señor es para debilitar nuestra carne, debilitar nuestra incredulidad y hacer crecer en nosotros la fe. Amén. ¿Habrá alguien que va a ayunar para hacer crecer la fe? Acuérdense que la fe, creer, confiar y obedecer. Entonces crecemos en fe, crecemos en confianza, crecemos en obediencia. ¿Alguien necesita crecer en obediencia? Decirle que tenés que empezar a ayunar. Te está hablando el Señor. Esto no sale si no es con ayuno y oración. Amén. Miren, hay emociones, sentimientos también en nuestros corazones. Hay actitudes en nuestras vidas. Hay formas de pensar torcidas en nuestro corazón. Hay deseos perversos en nuestra mente que no van a salir si no son con ayuno y oración, debilitando nuestra carne y haciendo crecer al Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Necesitamos fortalecer la vida espiritual. Necesitamos hacer crecer en nosotros la fe por el Hijo de Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Seguimos avanzando, por favor, la siguiente diapositiva. Jesús hizo todos esos milagros y aún así, ¿qué pasó? No creyeron en Él. El problema del hombre es que su corazón no quiere creer. Por eso ahí afirmo de vuelta, no es que nosotros decidimos creer, Él nos da la gracia para poder creer. Porque en nosotros es imposible, estamos muertos en nuestro delito y el pecado. No podemos, no está en nosotros el deseo, en nuestro corazón. Amén. Siguiente diapositiva. En ocasiones diferentes Jesús usó la expresión, como lo dijimos, yo soy, para afirmar su divinidad, sobre todo para el pueblo judío. Amén. Para que estaba muy familiarizado con esta expresión del yo soy. Ellos sabían a quién se refería. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 13 se lee cuando Moisés le pregunta a Dios sobre qué le diría al pueblo si ellos le preguntaran por el nombre del Dios que le envió. Y le dijo, así responderás a los hijos de Israel, yo soy el me envió a vosotros. Amén. Entonces cuando hablamos del yo soy, ¿de quién estamos hablando? De Dios Todopoderoso, Elohim. Amén. El yo soy. El Dios Todopoderoso. Ahora, comparamos esa expresión con las siguientes expresiones que salieron de la boca de Jesús, de los labios de Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 28, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis, ¿qué dice? Que yo soy. Estas son palabras de Jesús. Vamos a ver los yo soy de Jesús. Vamos a ver cuántas veces y en qué momentos el Señor expresó mostrando su deidad, mostrando su poder, mostrando que Él era Dios hecho hombre. Amén. Seguimos, el yo soy de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. Amén. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Gracias, Señor. ¿Dónde tenemos que ir? No hay otro lugar para nosotros. Amén. Solamente en Cristo. Él es el pan. Él es el que sacia nuestra sed. Él es el que da sustento a nuestros hombres, a los hombres. El yo soy. Sin su sustento el hombre muere. Amén. Necesitamos acercarnos a Él. Otro punto importante de esta presentación del yo soy. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, y otra vez lo aplicamos y lo vemos con mayúscula. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, yo soy. Amén. Sin Él el mundo permanece en tinieblas. ¿Y las tinieblas son igual a qué? A pecado. Juan capítulo 10, versículo 7. Hablando de Él como la puerta. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es importante entender esta palabra en contexto geográfico. En algún momento podamos explicar, ¿no? Porque en Jerusalén había diferentes puertas. Y la palabra nos dice que Él va a entrar por las puertas de las ovejas. Es una orientación específica dentro de lo que es Jerusalén. Amén. Ahora, vamos a remontarnos a lo que queremos ver en esta noche. Yo soy la puerta. Quiere decir que Él es el único acceso ¿a quién? Al Padre. El versículo 9, por favor, si podemos ponerlo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Y qué va a hacer? Va a hallar pastos. Amén. ¿Cuántos han entrado por la puerta? ¿Cuántos han entrado amén, a través de Cristo? A tener esa comunión eterna, esa comunión fresca, esa comunión renovada, que no debemos perder cada día. Cada día tenemos que correr a la puerta. Cada día tenemos que correr a Jesús. Amén. Otra afirmación del yo soy, Juan capítulo 10, versículo 11. 10:11. Yo soy el buen pastor. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Recuerde que esta palabra conocer, ginosco, habla de una comunión íntima, amén, de una relación especial y particular, tan especial y particular como lo que es el sexo en el matrimonio. Es una relación de exclusividad, amén, con el Padre. Eso significa conocer, ginosco, una relación profunda de amor, no solo de escuchar de palabras, sino de poder compartir y ser uno en Cristo, que es lo que representa la cena del Señor. Cada vez que comemos y participamos de la cena del Señor, al comer ese pan y al tomar ese vino, incorporamos esos símbolos del Señor, recordando que somos uno con Él. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Recordar, cada vez que comemos la cena del Señor, recordamos esa unidad, ese ginosco, esa comunión que tenemos con el Padre a través de Jesucristo. Amén. Vemos ahí también, hablando acerca del buen pastor, el versículo 14, si no sé si lo leímos, ya lo leímos bien. Solo Él ha dado la vida o su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendo, qué hermosa afirmación. Y vemos acá esa resurrección garantiza la vida eterna, garantiza nuestra salvación. Ahora vamos también al yo soy, el camino, la verdad y la vida, pasaje conocido. Cuando entendemos en profundidad qué significa, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Solamente a través de Jesús, a través de sus méritos, a través de su sacrificio, a través de su muerte y resurrección, tenemos entrada a una relación personal con nuestro Padre. Su evangelio es exclusivista. ¿Qué quiere decir esto? Toda verdad es exclusiva. Solamente el que entra a través de Jesús es el que alcanza salvación, porque Él es el único camino. Amén. No hay muchos caminos, no hay muchas opciones, no hay muchos dioses, no hay muchas maneras de llegar a Dios, sino es a través de el camino, esa puerta que es Jesús. Yo soy la vid verdadera, Juan 15, versículo 1.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 15:15 también. Estas afirmaciones, ya no os llamaréis siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Amén. Hablando también acerca de esta vid verdadera, como en algún momento lo predicamos, justamente en el aniversario del pastor Luis, donde hablamos que la vid que el Señor esperaba que diese frutos era Israel, pero Israel dio frutos silvestres. Amén. Como muchos de nosotros, Dios espera. Él labró, Él limpió, hizo su obra, restauró, hizo todo lo que tenía que hacer en nuestras vidas, pero muchas veces nuestra ingratitud, nuestra forma desobediente de obrar, nos lleva a tener vidas sin frutos. Amén. Ahora, Él nos dice que es la vid verdadera, porque la vid falsa estaba representada por Israel. Él es el tronco y nosotros las ramas, por tanto, Él nos sostiene. Amén. Con estas afirmaciones del yo soy terminamos la clase de hoy, ¿sí? Y hemos visto ahí cómo el Señor ha ido afirmando su deidad usando esta palabra, yo soy. Entendiendo y manifestando que no solo era un enviado, un iluminado, sino que Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado, era el Mesías esperado, aquel que iba a pagar el precio por nuestra redención e iba a hacernos libres de la maldad. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta clase. Después vamos a enviar el trabajo práctico. Ya estoy preparando un trabajo práctico también para ponerlos al día, para que no se me relaje. Amén. Y vamos a seguir creciendo en el conocimiento. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Oramos. Jugamos de pie un momento. ¿Qué tal les? Cortalo nomás. Gracias.